Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy estamos listos para conversar con Saúl Ortega, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, y además él es vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la ANC. Gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, ante que todo agradecer por la invitación y bueno, Dios bendiga a Venezuela en este día. Vamos a comenzar por algo que tenemos muy cerca en el tiempo, la fecha 23 de febrero, cuando se espera entrar a Venezuela un cargamento de medicinas e insumos médicos donados por otros países. ¿Qué significa el hecho de que Venezuela o el gobierno de Venezuela haya aceptado el ingreso de 300 toneladas de ayuda provenientes de Rusia? ¿Hay o no hay crisis en Venezuela? Bueno, mira, nosotros vivimos un acoso, un cerco, o lo que es un bloqueo de tipo económico, una guerra financiera, comercial y también política, incluso diplomática, y ahora hay una amenaza militar. Pero bueno, son pretensiones que tiene el gobierno estadounidense, que quiere facturar nuestro petróleo, quiere apoderarse de nuestras riquezas estratégicas, dada la crisis que ellos tienen de este recurso. Y bueno, se han propuesto incluso violentar el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, con sus aliados, como lo han hecho con otros países. Para nadie es un secreto que ya se han robado el petróleo de Libia, le robaron sus reservas internacionales, igualmente hicieron con Irak, lo pretendieron en Siria y no pudieron. En el caso venezolano ya se robaron Citgo, se robaron los lingotes de oro que teníamos del Banco de Inglaterra y ahora amenazan militarmente a nuestro país. Pero frente a eso, con mucha dignidad le estamos haciendo frente, y este cargamento de medicina es precisamente para romper ese bloqueo, porque ellos quieren que nuestro país padezca penalidades, pero gracias a Dios es que hay voluntad política para resolver nuestros problemas nosotros mismos, independientemente de ellos. Sin embargo, exigimos que cesen las agresiones, porque es contrario al derecho internacional y es una acción hostil, tanto del gobierno de Donald Trump como de sus aliados. Si hay bloqueo, ¿de dónde van a salir los recursos para financiar esa jornada de salud anunciada para Cúcuta y esa entrega de 20.000 cajas CLAP? ¿Por qué hacerlo ahorita, no antes? ¿Por qué en Cúcuta y no dentro de Venezuela? Siempre lo hemos hecho. Toda la vida nosotros le hemos resuelto los problemas a los colombianos, le damos combustible, alimentos, medicina a toda la población, e incluso electricidad y gas. Por ejemplo, tú sabías que en el caso de Puerto Carreño tienen 4 horas de electricidad y las otras 20 se la da Venezuela. Igualmente mantenemos otros bienes y servicios a una población que no la atiende el gobierno colombiano. Eso no es nada nuevo. Simplemente el gobierno es una responsabilidad nuestra. Tú no puedes estar bien si los vecinos están mal. Y tenemos que contribuir con la estabilidad. Eso lo hemos hecho toda la vida. No creas tú que es ahorita. Tenemos toda una vida en eso. Por eso tenemos aquí 6 millones de colombianos. Ellos se quejan porque supuestamente hay unos venezolanos y llegan a dar cifras, llegan a 500.000 supuestamente. Yo no estoy muy seguro de eso, pero es que tenemos 6 millones aquí. Vamos a poner en la balanza para empezar a discutir las cosas con seriedad. Lo que hay es una actitud hostil, inamistosa de ese gobierno, que se ha subordinado a las pretensiones del gobierno norteamericano y está tratando de montar una acción violenta en la frontera, y respetando todo lo que es el orden jurídico venezolano, y es inaceptable y no se lo vamos a permitir. Ese concierto que se está anunciando para rechazar el ingreso de lo que se ha llamado ayuda humanitaria, ¿por qué se anuncia? O sea, ¿por qué cada vez que, en este caso, la Asamblea Nacional anuncia una actividad, sea concierto, marcha, también el gobierno nacional por su parte anuncia la suya? ¿Es que acaso la Asamblea es la que está marcando la pauta y el gobierno reacciona? No, simplemente que no es la Asamblea, es el gobierno norteamericano. Quien está anunciando las acciones es Donald Trump. Si no es Mike Pence, es Pompeo o es Elliot Abraham. La oposición venezolana se cayó la boca. Están subordinados completamente a las acciones del gobierno norteamericano. ¿Está confirmado el plantel de artistas, la logística para ese evento? Nosotros vamos a hacer toda una actividad, no solamente de los artistas que se van a presentar allí. Está prevista una acción de atención a la población más pobre de Cúcuta, pero es que eso es igual en cualquier parte de Colombia. Si tú vas a Cartagena, que es muy bonita en la parte amurallada, pero después que tú sales de las murallas, te consigues un dantesco espectáculo de pobreza y de miseria, porque allá gobierna la oligarquía, porque han saqueado ese pueblo y porque no hay una responsabilidad con el pueblo colombiano. Nosotros somos, como dice, aguas abajo, recibimos las consecuencias de esa inconsecuencia de los gobiernos, digamos, de la oligarquía colombiana.
Porque utilizando justamente el mismo argumento de la soberanía, el gobierno nacional no dice que hace uso de esa facultad y permite recibir esa ayuda que es un paliativo, que es momentánea. Esa no es ninguna ayuda, ningún paliativo. Eso es un falso positivo, es una operación político-militar. Si alguien quiere ayudar a Venezuela, mira, aquí tú puedes importar libremente medicamentos, comida, ¿y por qué no lo hacen y se lo donan a la iglesia, a ONG, a los hospitales? No, para nada, porque no quieren entrar legalmente, porque tienen que hacer aduana, porque no, tienen que cumplir con los requisitos internacionales de la Organización Mundial de la Salud, tienen que cumplir con nuestras normativas. No, ellos lo que quieren es montar un show allí para justificar una acción violenta en nuestra frontera, para poder justificar una acción militar. Ese reto a convocar a elecciones que hace el presidente Nicolás Maduro, ¿qué significa? ¿Acaso está tácitamente reconociendo a Juan Guaidó? No, por el contrario. Nosotros lo que estamos hablando es que esa asamblea, que ya lleva 3 años en desacato, que es una institución fundamental del Estado venezolano, no puede continuar allí y hay causas graves como es el dedicarse a acciones desestabilizadoras, a llamar a un golpe de Estado e incluso a traicionar al país aliándose con potencias extranjeras para facilitar una invasión. Mira, eso es inaceptable. Ese señor debería estar ya sometido a la justicia y efectivamente yo creo que es una necesidad la convocatoria de elecciones a la Asamblea Nacional. En su carácter de vicepresidente de Asuntos Internacionales de la Constituyente, ¿qué implica? ¿Qué significa el hecho de que más de 50 países hayan reconocido a la Asamblea Nacional? El hecho de que Venezuela prácticamente tenga actualmente a sus aliados tradicionales, Rusia, Bolivia, Nicaragua, Turquía. ¿Cómo afecta esto el margen de maniobrabilidad, de gobernabilidad? También el hecho de que se le impida el acceso a cuentas y se le hayan dado solamente al Parlamento. ¿Cómo puede mantenerse un gobierno así? Mira, eso es inusual y de paso contrario al derecho internacional y antidemocrático. Y yo me preguntaría si alguien se declara ahorita en España el jefe del gobierno y nosotros lo reconocemos, o en Estados Unidos, que cualquier político allá se declare, y eso es inaceptable en ninguna parte del mundo. Se ve que es una maniobra, ¿no?, para justificar una agresión en marcha e incitar un golpe de Estado. Y lo dice gente que se dice demócrata, por cierto. Entonces, eso es inaceptable, es contrario al derecho internacional. ¿Hay un aislamiento económico y diplomático hacia el gobierno de Venezuela? Hay un bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Aislamiento no, lo viste en el Consejo de Seguridad, que ahí hubo como un autogol. No solamente nos permitió a nosotros decir nuestras verdades, sino que la votación la perdieron Estados Unidos y sus aliados. Eso es público y comunicacional. Igualmente perdieron la votación en la OEA, donde ellos suponían que tenían un control político de ese organismo. O sea, Venezuela no solamente que no está sola, Venezuela está dando una batalla por la paz del mundo, porque es gravísima la doctrina que implementa el señor Donald Trump de la ley de la selva. O sea, cualquier país que mañana se considere fuerte en lo económico y en lo político va a poner el gobierno en un país vecino. Eso es inaceptable en ninguna parte del mundo y pone en riesgo la paz mundial. Por eso este grupo de países que están acompañando a Venezuela, que son mayoritarios, hoy van a seguir impulsando un debate en Naciones Unidas porque impere el derecho internacional y porque se respete los acuerdos que hasta ahora han regido las relaciones entre los países. Porque esa decisión de cerrar la frontera marítima, la del Mar Caribe. Mira, nuestra Fuerza Armada está tomando medidas preventivas frente a una agresión en marcha anunciada por el propio jefe del imperio desde Miami. Así que eso es impecable. Nuestra Fuerza Armada tiene la responsabilidad de salvaguardar la paz y la tranquilidad de los venezolanos. Esas son medidas transitorias que son necesarias tomarlas por precisamente lo que anunció el señor Trump, que es una acción inamistosa donde el elemento militar está presente y es una obligación de nuestra Fuerza Armada preservar precisamente los mecanismos para garantizar la paz pública y la tranquilidad al interior de Venezuela. ¿Es posible que se extienda el cierre a la frontera terrestre, sea con Colombia, con Brasil? No te lo sabría decir, pero se tendrán que tomar todas las medidas que sean necesarias para preservar nuestra seguridad. ¿Qué lectura le da a usted o qué consecuencias puede tener esta frase textual que dijo en su discurso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando afirma que todas las opciones son posibles, refiriéndose a Venezuela? Bueno, es un loco, un fanático. Imagínate tú que ha exhibido
doctrinas que estaban, como quien dice, quedadas en el pasado. La doctrina Monroe, que es colonialismo en esta parte del mundo. Y también el McCarthyismo. Eso está referido al senador McCarthy, que perseguía cualquier ideología contraria al neoliberalismo. O sea, perseguían, mataban, encarcelaban. Cualquier demócrata, yo llamo a los demócratas del mundo, a rechazar el McCarthyismo porque los políticos saben lo que eso significa. Eso es dictadura, es fascismo. Es, como dice, en estos tiempos lo mismo que hacía Hitler en los tiempos en que gobernó Alemania. ¿Qué pasa si el Parlamento se acoge al artículo 187 de la Constitución que dice que puede autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o que vengan extranjeras al país? Ese Parlamento está en desacato, no tiene poder de decisión, está al margen de la Constitución hace rato. Y mira que el TCJ le indicó cuáles eran los mecanismos para ellos volver a la legalidad. Aquí lo que va a venir es elecciones de ese Parlamento, que es un Parlamento hostil, un Parlamento que definitivamente se ha aliado con gobiernos y potencias extranjeras para agredir a Venezuela, para que saquen Venezuela, así como incluso aplaudieron el comunicado del Cartel de Lima, donde le estaba entregando la Guyana a un país que tiene reclamaciones allí. Entonces, el Esequibo se lo están entregando a Guyana. Entonces, una oposición o esa vocería que está ahí, pues yo no meto a toda la oposición en el mismo saco, pero esa vocería que está ahí es enemiga de los intereses de Venezuela. Con posiciones tan encontradas, ¿hay manera de destrancar el juego? Siempre en la política el diálogo. ¿Cómo? Lo que pasa es que esa vocería, Piti-Yanqui, definitivamente no va a dialogar porque están entregados a los intereses norteamericanos. Pero ellos no son la oposición. La oposición es mucha gente, ¿ok? Y muchos dirigentes políticos que estoy seguro que tienen sentimientos patrióticos y son contrarios a lo que estás observando. Porque lo dicen en reuniones que hemos tenido y en encuentros. Yo sé que hay liderazgo de la oposición que no están de acuerdo con el entreguismo y esa posición rastrera de esta vocería que aparece a diario aliándose con países y potencias extranjeras en contra de los intereses de Venezuela. A usted como miembro de la Constituyente, también magistrados del Tribunal Supremo, altos funcionarios del gobierno venezolano, ¿les afecta esa medida de retirar las visas a Estados Unidos? Mira, yo particularmente hace tiempo que no tengo visa, ¿no? Y no tengo previsto ir a los Estados Unidos por ahora. En todo caso, de ir a una misión, ten la seguridad de que ellos son los más interesados en hablar con el gobierno de Venezuela, porque saben que estos títeres que ellos tienen aquí no van a resolver los grandes problemas y los intereses que tenemos ambas naciones y las relaciones que ambos pueblos hemos mantenido históricamente. Ellos son los primeros interesados. Incluso hoy en el Congreso de los Estados Unidos hay una división en cuanto al tema de Venezuela, porque ellos saben que es reconociendo al legítimo gobierno, es dialogando con nosotros cómo se resuelven los diferentes problemas que tenemos. Entre ellos, el robo de SIGO va a generar consecuencias negativas allá en los Estados Unidos, porque no es fácil que ellos sustituyan el petróleo que nosotros enviamos, refinamos y distribuimos en más de 14,000 estaciones de servicio que tenemos en la costa este de los Estados Unidos. Realmente hay una dependencia de Venezuela en la zona más poblada de los Estados Unidos. Ahorita van a estar arrancándose los pelos a ver cómo resuelven, porque definitivamente se han metido en un problema que ya le recomendaron, todos los asesores del presidente Trump le recomendaron no meterse con ese tema y sin embargo, como son locos y como creen que a troche y moche van a resolver las contradicciones, pues han decidido tomar decisiones equivocadas. Gracias por habernos visitado y por su disposición a sostener esta conversación. Despedimos a Saúl Ortega, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente y además vicepresidente de la Comisión de Asuntos Internacionales de la ANC. A ustedes también les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos nuevamente en otra entrevista a Venevisión.